unos momentos, unos minutos, porque queremos que todos que quieren estar aquí, estén aquí. ¿Y qué tal todo? Ya hace tiempo que no nos hemos visto, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadme. Creo que no nos hemos visto por 2 semanas, si no me equivoco. O 3. Bueno, parece que un siglo ya ha pasado entre hoy y nuestra última reunión aquí. Así que contadme, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal todo? ¿De dónde viene la gente hoy? ¿De dónde viene la gente? ¿De qué países? Vamos a empezar por aquella cosita de siempre. ¿Qué países tenemos hoy? A ver quién va a ganar hoy. ¿Qué país en la lista de los participantes más activos? Vale. Ya veo México. Saludos desde Perú. Vamos, Perú, México. Ya tenemos 2 países. A ver quién nos va a unir más. Madrid, vale, ok, España. Polonia, vale. Ya hay bastantes, pero no suficientes. Perú, vale, 2 por Perú, si no me equivoco, sí, 2 por Perú, gente. Brasil 1. Los Estados Unidos, vale. Hola. Creo que los, no sé, primeros 3, 4, 5 minutos, 10, voy a decir a todo el mundo hola, porque ya la gente va viniendo y viniendo cada segundo. Vale. Sí, Armando Suárez Espinosa dice que no me ve casi un año. Parece, sí. Me parece igual, porque ya, bueno, han pasado años sin vernos. Hola, me llamo Alberto ANCCO, me llamo Alia. Pero no es un nombre ruso, así que en ruso se lee de otra manera. Vale, México. Creo que 2 o 3 por México ya. Y 2 por Perú. Costa Rica, vale, hola. Saludos a Costa Rica. Huesca, norte de España. Vale, 2 por España. 3 por España. Burgos. Hola Monetti. Hola Anika. Likes. Ya te he visto. Pero no dije nada. Hola. Dario Fernández. ¿A ti te apetece hablar con emojis? Pues yo sé 3 idiomas y un poco de otros idiomas, pero el idioma de emojis aún no he aprendido también, así que si me escribes con tus letras sería perfecto. Hola a todos, gente, hola a todo el mundo. Sabéis que hoy vamos a hacer una cosa bastante interesante, os voy a decir. Una cosita tan interesante que os va a explotar la cabeza. Hola. Saludos desde Venezuela. Hola. Venezuela, la primera persona que me dice sobre Venezuela, Pedro Zambrano. Creo que para vosotros va a ser bastante divertido ya cuando yo voy a leer los nicknames y los nombres con errores, pero perdón. Es como va a ser como entretenido para vosotros, ¿no? ¿Qué tal todo? Yo bien aquí tranquilita en casa. En Rusia ya ha llegado el veranito, así que aprovechamos a tope, a full. Hola, saludos desde México. Vale, hay bastantes personas desde México, ¿no? Hola, saludos desde Argentina. Bebemos por Argentina un poco de agua.
y por otros países también. Es cierto que en Rusia cortan el acceso a internet, Andrés Rivera. Sí, es cierto. Aquí nos cortan el internet. Bueno, aquí nos cortan el GPS. Es como hay muchos cortes del GPS, de la cobertura. Y lo que nos salva es los routers. El router en casa. Sí, o el router en un lugar público, no importa. Así que sí, a veces si tú quieres ir navegar por el centro, suerte, porque no te va a salir nada. Porque, bueno, en el centro, en particular en Moscú, estoy hablando de Moscú, no sé nada de San Petersburgo, pero en otras ciudades también, no solo Moscú, en San Petersburgo también, ¿vale? He escuchado muchas historias también de otras ciudades que son más pequeñas, también ahí les cortan internet y la cobertura. Así que un día yo fui de viaje, hace unos meses, no sé, unos 5 meses, creo. Bueno, creo que en verano. Ay, casi un año, vale, no pasa nada. Entonces yo fui de viaje en coche y en otro lugar desconocido yo me podía perder y yo trataba de usar bueno, la cobertura, los datos celulares, el GPS, pero no me salía nada. Así que casi me perdí. Pero bueno, estoy aquí, estoy viva, no perdida y todo está bien. Sigamos con nuestra lista de países. Argentina, bien. Desde Colombia, vale. Jonathan Cruz Velandia. Hola, hola. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia desde Moscú. Buenos días, soy de México. Aguas calientes. Vale. Vale, ni tan mal. Muy bien, ok. México. Creo que la quinta vez que aquí se menciona México. En que yo estaba pensando, gente. Yo estaba hablando de la cosa que vamos a hacer hoy. Me perdí. No sé cómo se llaman esto, pero las personas que tienen eso. ¿Cómo se llama esto? No, me olvidé, pero no pasa nada. Es cuando tú tienes unos problemas con la atención. O sea, a veces estoy pensando en una cosa, después se me va, pierdo el hilo y ya está. Pero bueno, la cosa que vamos a hacer hoy es bastante entretenida. Os va a no sorprender tanto, pero os va a dejar, ¿sabéis? Con un cálido sentimiento de placer, yo que sé. Vale, y os puedo dar una pista de lo que vamos a hacer hoy. Está vinculado con las tendencias. Pensad muy bien. A ver, ¿quién va a adivinar? A ver si adivina alguien. Pensaba que por eso ya no habías hecho lives. No, yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Pero sí, a veces sí que se dificulta mucho hacer un live. Pero nunca sabemos cuándo va a tocarnos. Así que hoy tenemos buena conexión, buen internet, así que estoy aquí. Hola, Hugo Uamanes Espinoza. Yo estuve viendo hace unos meses la serie que se llama española El Gran Hotel. Y ahí tenemos a un protagonista que se llama, no sé, no recuerdo el nombre, pero su apellido fue Espinoza. Siempre olvido los nombres, soy muy mala de nombres. Para escribir me faltan las gafas. Cuando arregle eso, te escribiré desde luego. Vale, muy bien, Dario Fernández, muchas gracias por la explicación. Pero bueno, los emojis, se nota que ellos nos transmiten muy buenos vibes y vibras, ¿vale? Paste P6221. Buenas noches, saludos desde Malaga. Saludos. Me parece que me suena la cara. Tu cara de tu nickname que tienes en el perfil, pero me puedo equivocar. Pero a quién sabe, el mundo es muy pequeño.
como decimos. No sé cómo se dice en español, pero en ruso decimos que el mundo es... el mundo es redondo, significa que podemos encontrarnos con unos amigos conocidos en cualquier punto del mundo, porque el mundo es muy pequeño, chiquitito. Málaga, entonces yo creo 3 o 4 veces ya que ya he mencionado unas ciudades de España. Saludos desde... buenas noches desde México, vale, obviamente México, ok. Creo que México va ganando en esta lista. Ok. Lo de tener el pensamiento disperso se dice divagar cuando es muy pronunciado, es un trastorno de déficit. Sí, eso, TDA, TDA, se llama, ¿no? No sé. Porque en inglés será algo como TDAH o algo parecido, que no lo recuerdo muy bien. Sí, el pensamiento disperso se dice divagar. Vale, ok. Yo tengo aquí una tabla donde yo apunto muchas palabras nuevas y frases útiles. Entonces eso sí que lo voy a incluir en la lista. Pedro Zambrano JJ. Por cierto, Alia, pensé que eres inteligente artificial, disculpa por eso, y también pude hablar con Victoria, la otra muchacha que estaba aquí, me mencionó que ya no saldrá en este canal. Ay, qué mal, ¿no? Qué mal, qué triste. Sí, yo no la conozco en persona, pero me parece una chica bastante simpática. No soy inteligencia artificial. Soy viva, por favor. Hablas muy bien español. Saludos desde México. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Después, hello, hola, hola. Entonces, vamos, gente. Creo que estamos aquí todos reunidos para la cosa para que nos hemos reunido hoy. Aún no he recibido ninguna vuestras respuestas y bueno, pensamientos de que podamos tratar hoy. Entonces, hoy vamos a tratar sobre algo que vemos cada día. No voy a dar más pistas. Voy a decir ya de qué va a tratar. Se trata de los vídeos, ¿vale? Se trata de los vídeos. Creo que todos nosotros vemos cada día muchos reels. Deslizamos los reels, bueno, no sé, podemos tardar, no sé, 5 horas, a veces 5 horas, 4 horas, quién sabe, en TikTok, en Instagram, en YouTube Shorts, quién sabe. Por ejemplo, yo normalmente uso Instagram Reels, los Reels de Instagram. Escribidlo en los comentarios qué red preferís. Y bueno, hoy vamos a ver, tengo aquí guardado unos 10 vídeos. No son como reels, pero antes podían ser, pero ahora no. Son unos vídeos cortos en mi portátil. Así que hoy nos toca, bueno, a mí y a vosotros, bueno, a mí me toca evaluar los vídeos, verlos y evaluar y decir, bueno, mi opinión, porque voy a ser sincera, no he visto ningún vídeo de la lista para guardar el sentimiento, el efecto inesperado de la vista, de la visión. Lo dejamos así, ¿vale? Entonces, vale, aquí esperamos a nada. Voy a dar mi reacción y vosotros vais a dar vuestra reacción a mi reacción, ¿vale? No pasa nada. Así que es una reacción justa, sincera y abierta. Voy terminando con el chat y empezamos con los vídeos. La app no me funciona, se instala, pero nada más. Navar Claudio, lo siento mucho. Puedes escribir al apoyo a ver qué te dicen, porque tiene que funcionar. ¿De dónde eres, muchacha? Luis, soy de Rusia, soy de Moscú. ¿Y tú, por cierto? ¿De dónde eres? No es necesario que escriban palabras completas como la gente. Bueno, no es necesario, pero todos tenemos derecho de hacerlo. Vale, entonces empecemos. El primer vídeo que tengo aquí guardado, vamos a verlo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Vamos a verlo juntos, ¿vale? Y escribidme si han visto este vídeo o no. Vale.
Vale, esto se trata de... A ver, lo voy a mirar en el teléfono para que se vea mejor para mí. ¿Dónde está esto? Creo que es aquel mismo momento cuando tú tienes ya de verdad unos años más, pero no significa que seas demasiado adulto. Pero bueno, a mí me pasa, gente, a mí me pasa, porque muchas veces pasa cuando yo entiendo que me duele esta cosa, me duele esta parte del cuerpo, esta parte del cuerpo. A veces, si de repente, bueno, una persona se levanta, a mí no me pasa. Que bien, gracias a Dios. Pero otras cosas sí que me pasan. Me duelen las rodillas, me duele la espalda. ¿Sabéis también este sentimiento cuando vosotros... vale, voy a repetir el vídeo si es posible. No es posible, bueno, pues esperamos que nuestra memoria no nos falle. Entonces, muchas veces nos pasa, bueno, a mí me pasa, cuando yo empiezo a, por ejemplo, sentarme en un sofá, en la cama, con un sonido característico de una anciana. ¿Es normal o no? No sé. Porque vi muchos memes de esto cuando ya se nota que tienes más de 30, por ejemplo, ¿vale? Yo no tengo más de 30, pero a veces tengo unos síntomas, digamos, de tener más de 30. Entonces, ya no quiero tener más de 30, pero ya los síntomas me están acercando. Entonces, ¿qué os parece el primer vídeo? Vídeos latinos que son de gente que habla latín. No, vídeos latinos no. Vale, ¿de qué tema son los vídeos? Saludos desde provincia de Buenos Aires, Argentina. Flaco Solazzi. Los vídeos son de la vida. Son unos reels bastante virales ahora mismo, pero no he visto, solamente hemos visto con vosotros uno, ¿ok? WhatsApp, vale, Pedro Ezequiel Manrique prefiere WhatsApp, ok, vale, lo tengo. Gracias por tu respuesta. Aquí en Rusia no dedicamos mucho tiempo a WhatsApp, aparte de lo que no nos funciona. No lo usamos mucho, solamente para enviar un emoji a mamá, vale, para recibir el emoji de mamá, para decir a mamá que todo está bien, a nuestros padres en general, el papá, bueno, mi padre incluso no usa esto, y nada, y a unos profesores. Vale, ¿de qué estamos hablando? Sigamos. Argentina. Hola Argentina. ¿Cómo aprendiste español? Saludos, amiga rusa. Miguel, hola. Buenos días, buenas noches. Yo aprendí español en la universidad. Después pulí el acento, lo practiqué, pulí el español en general en España. Hace un par de años, hace 3 años eso. Perdón, mi nombre es Sergio. No sé por qué perdón, pero bueno, si tu nombre es Sergio, vale, pues encantada de Sergio, soy Alia. Ese vídeo se trata de cuando ya tienes cierta edad, no puedes andar por ahí brincando ya, después de los 30 nos duele todo. Nos duele todo, nos duele hasta el culo, así que... ¿Naciste en 2002? Sí, Andrés Rivero, sí, nací en 2002. ¿Te gustaría visitar Nicaragua? Claro, gente. Sí, bueno, si yo fuera millonaria, yo visitaría todo el mundo, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Dominas bien el español, te felicito, amiga. Muchas gracias, Miguel Ángel RS21315. Hola, Miguel. Vale, sigamos con nuestro siguiente vídeo. Espero que estéis preparados. Así que, sigamos. Vale, lo voy a mirar en el teléfono para no perderlo. Vale, yo creo que no es como un vídeo como viral tanto, pero creo... Vale, están comiendo, a ver, espera. ¿Qué están comiendo estos poli? No, vale, me pareció. Ok, pero estos poli tienen unas motocicletas.
Bueno, nuestros polis también tienen motocicletas, pero esos parecen... ¿Pero por qué van dos? Vale, ahora me di cuenta, pero ¿por qué van dos? ¿Por qué van dos, gente? Normalmente, bueno, está prohibido, ¿no? ¿Será prohibido? Decidme. Yo creo que está prohibido, claro. Pero así tienen un poquito de romántica, ¿no? Un poquitín de romántica. Así que necesitamos esto, cada uno. Vale. Vamos, yo voy a probar enseñaros de nuevo este vídeo. Porque, bueno, me parece muy gracioso. Ahora. Vamos a verlo de nuevo. ¿Pero por qué van dos? ¿No tienen más motocicletas o por qué? ¿Qué está pasando? En Rusia sí lo habría visto. Yo, bueno, yo lo habría grabado también. Si lo hubiera visto, yo lo habría grabado, seguramente. Pero bueno, sigamos con el vídeo número 3. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo más viral, creo. Vale. Vale, hola a todas las personas ansiosas y tóxicas. pero ¿por qué? Bueno, la vida como es, creo que es un sistema de matriarcado, ¿no? Más que patriarcado en este vídeo. A ver, os dejo verlo de nuevo. Bueno, pero parece también como si fuera de los tiempos pasados, o sea que antiguos. Cuando sabéis, habían estas personas con los palos tan duros, tan grandes, que bueno, no podían hablar aún, no sabían hablar, pero tenían estos, bueno, tiempos prehistóricos se llaman esto. Bueno, parece esto, pero bueno, espero que nadie tenga una de tóxica de estas en su casa. Ay, Dios mío, pero creo que hay un estereotipo que en Rusia las chicas, las eslavas son así, pero no, por favor, no penséis así, no somos así. Sí que somos un poco más responsables que los hombres, pero no somos así. Pero bueno, sigamos un poco con el chat. Por cierto, no sé qué es brincar. Porque, bueno, a mí alguien escribió la palabra brincar. Pedro, Bran, no, JJ, me escribió brincar y no sé qué es brincar. Vamos a verlo. Yo tengo un poco de entendimiento de qué puede ser. Vale, brincar, bueno, como saltar, ¿no? Vale, ok, eso es lo que me esperaba, pero bueno, es una palabra creo que más coloquial. Vale. Lo cierto es que estoy viendo los reels sin música. Espero que vosotros no, pero yo sí. Entonces lo voy a corregir con el siguiente vídeo. Sí, claro. A veces yo puedo ver los reels sin música cuando yo estoy demasiado cansada. Porque, ¿sabéis? Estos sonidos de los reels son bastante frustrantes. Vale. ¿A qué hora vas por el pan? ¿Por qué por el pan? Si es una referencia a un vídeo de míos, bueno, pues hoy no me toca. Me perdí. Vale. Saludos desde Perú, Miguel León Wilka. Saludos desde Rusia a Perú. Hablas bien el español. Muchas gracias. Nilo Rojas. Muchas gracias. Está muy hermosa. Muchas gracias. ¿Cuándo vienes a Perú? Cuando yo fuera... Cuando yo sea millonaria, ya estoy. En España, en Hispanoamérica, eso es normal. Lo de las dos personas en la motocicleta, en una.
En Moscú no. No. Bueno, en otras ciudades puede ser, pero que no. La música lo mejor. Los peruanos son un mate de risa. Es el meme cuando estás con fiebre o lo has dormido. Eh, bueno, ¿te refieres a la situación cuando alguien está, o sea, tiene fiebre, habla durmiendo y la segunda persona está como atenta porque, bueno, a ver si me dice algo, a ver, y lo mato, y lo mato, si me dice algo, lo mato. Algo malo sobre mí. Pero bueno, sí. Eh... ¿Cuándo va a venir a visitar el Brasil y hacer un tour por Sudamérica? ¿Usted tiene ganas de venir? Claro, Carlos. Claro, 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 claro. ¿Cuántas veces más? Yo tengo que decir claro a todo. Sí. Sí, 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 claro. Yo... A mí me gustaría visitar todos sus países, creo. Y bueno, empezando... Bueno, ya he estado en España. A mí me gustaría visitar Argentina, Colombia, Perú, todos los países que sean aquí. Eh, Estás en Rusia hoy y yo te podría visitar. Hace poco estuve en Argentina y en Brasil. Vale, ¿qué tal en Argentina y Brasil, por cierto? ¿Qué tal el tiempo ahí? ¿Qué tiempo hace? Yo sí que estoy en Rusia, sí. Visita Moscú, San Petersburgo y otras ciudades históricas de aquí. Es mi recomendación. Y también tengo unos vídeos sobre otras ciudades de Rusia. Así que, y bueno, otras chicas en este canal también tienen unos vídeos de otras ciudades, aparte de Moscú, por ejemplo, de San Petersburgo, ¿no? Así que aprovechad el momento y cuando tengáis tiempo, un hueco de tiempo, corred a verlo. Hoy fue un día maravilloso con el festival de jazz en Gorky. Te refieres a Gorky Park, creo, en Moscú. Sería genial pasear contigo, practicar el ruso español. Es difícil encontrar rusos que hablen de... Sí, es muy difícil, hombre. Lo siento mucho, sí. ¿Y qué tal el festival, por cierto? Cuéntame, ¿qué tal todo? Porque según lo sé, el parque Gorky está en obras. Está reestructurándose. Y no se puede pasear ahí. No sé de qué festival estás hablando, pero... Claro. Vale, hace unos días, es verdad, es cierto que yo vi una publicación del canal de los hispanohablantes, que bueno, hay un grupito de gente en Moscú que se dedica a eh, organización de bailes, de reuniones, de encuentros de hispanohablantes o de los que practican español, que no son nativos, en Moscú, en Parque Gorkova. Normalmente hay una zona en este parque en Moscú. Es muy grande, gente. Este parque es muy grande, es uno de los parques principales de Moscú. En este parque, normalmente cerca de la costa, es un parque en la costa del río y en la costa hay una zona para los bailes, para bailar. Así que, bueno, bailar bachata, por ejemplo, lo que sea. Y sí, viene mucha gente y la gente esta organiza estos encuentros. Así que esta gente publicaba un post sobre el encuentro hace unos días. Así que creo que Pargueco ya está listo, preparado para las visitas. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Creo que dijo el nombre de otra mujer en sueños. Bueno, seguramente. Seguramente. ¿Cómo te llamas? Porque no sé. Pest. No creo que sea el nombre. Pero bueno. Dime el nombre, así te voy a decir lo que... Bueno, el nombre, cómo te llamas, ¿vale? No por el nickname. Vale. Vamos a seguir con el próximo vídeo. Ahora mismo estoy buscando el cuarto. ¿Dónde está? Buenas noches desde Tenerife, Islas Canarias. Hola, 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 hola. Me encantan las Islas Canarias. Carlos, vale, encantado, Carlos.
O sea que Carlos, ahora tenemos tu nombre y vamos a decirte cómo te llamas y no por tu nickname de llamarte. Pero bueno, gente, sigamos con el vídeo número 4. Creo que estáis listos. Yo también voy a poner el sonido porque... Vale. El vídeo número 4. ¿Dónde está el vídeo? Vale, aquí. De verdad hay gente que lo practica, ¿no? De verdad hay. De verdad hay gente. Bueno, escribírmelo porque, bueno, yo creo que sí que hay. Yo creo que sí que hay. A ver, lo dejo para que lo vean de nuevo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Se trata de las personas celosas. Horrible, horrible. Bueno, yo no voy a juzgar, pero bueno. Pero bueno. Las rusas, creo que... Hay muchas personas celosas, hay muchas chicas celosas, rusas eslavas. Pero bueno, siempre depende de cada persona, ¿vale? Siempre depende. Voy a dejaros que veáis el vídeo de nuevo. Pero bueno. Ya. La gente es siempre tan distinta. Así que no juzgamos. Es la vida, chicos. Vale. Entonces, ¿qué os parece el último vídeo? Yo creo que, bueno, siempre hay personas que van a ser tan celosas. Yo no lo apoyo. Porque las relaciones siempre es algo de confianza, pero bueno. Pero bueno, chicos. Bueno. De esta cosa hay mucho en los reels. Yo creo que también hablando de los reels, de cómo tenemos, de qué tipo de contenido tenemos en los reels, por ejemplo, no sé cómo se llama, creo que el contenido objetivo, ¿no? Creo que se llama el contenido objetivo, cuando tú tienes... bueno, por ejemplo, tú has hablado con tu amigo sobre, vale, yo quiero cambiar de sartén, quiero comprar una nueva. Enseguidamente, en los reels, en el internet, en los navegadores, te salen nuevas sartenes, ¿vale? No sé cómo se llama correctamente en español, pero es algo como el contenido objetivo. Así que, y bueno, has discutido un tema con tu amigo sobre las relaciones, por ejemplo, y ya tienes enseguidamente todo lo que te va a salir será de las relaciones, así que vale. Vale. Saludos desde California, vale, hola. Saludos. Saludos desde Rusia, Mariano García. ¿Qué países has visitado? Saludos desde México, perdón por no haber contestado antes. Efraín Pérez. He visitado no tantos países, la verdad. He visitado Belarus. Bueno, Rusia no lo contamos. Vivo aquí. España. Es todo. Ah, no, mentira. Soy mentirosa. Turquía y Italia. Me olvidé. Pero bueno, sí, Turquía e Italia. Turquía por unos cuantos días, 2 días a lo máximo. Y Italia por una semanita, más o menos, sí. Eso sí que fue un viaje larguito. Ahí tengo una amiga en Italia. Es italiana, habla italiano, obvio, habla ruso, habla español, habla árabes y habla inglés, obvio. 5 idiomas. Me he quedado atónita. Porque bueno, y hablamos, claro, que en todos esos idiomas. Pero bueno,
sigamos. Buenas noches a todos. Suena raro, pero tú me alegre. Bueno, yo espero que estoy aquí para hacer la vida vuestra un poquitín mejor, por lo menos, y hacerla más divertida y chistosa y que se ríen. Bueno. Saludos desde Madrid, Álvaro. Saludos desde Madrid. Saludos desde Moscú para ti. He estado en Madrid, me gustó mucho la ciudad. Bastante grande, pero parece mucho a Moscú. No tanto, pero parece, porque bueno, en su tamaño, ¿no? Si comparamos. Vale, sigamos con el quinto vídeo, gente. Yo espero que me salga dejarlo aquí. Vale. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Esperad un momentito. Vale. Aquí lo vamos a dejar. El quinto vídeo. Gente, también, por cierto, si os apetece que yo vea cierto reel con un cierto tema, escribirlo también. Vale. ¿Dónde lo vamos a poner? Vale, yo creo que este vídeo sí que lo podemos ver. Tampoco he visto este, pero ¿cómo se llama? La imagen, la portada, eso. La portada me parece muy divertida. Ok. Ok, y lo ponemos aquí, gente. Sí, espero que estéis listos. Y vamos. Voy a escucharlo con el sonido. Buen provecho, mi amor. Amor, buen provecho. Ojo. Sí, hay que tener mucho ojo. Buen provecho, mi amor. Buen provecho. Ah, bueno, me pareció por un momento que habla en ruso. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso dentro de la sopa? ¿Qué es eso? Creo que... ¿Qué tipo de comida es? O sea, es un caldo, ¿no? Supongo. Es un caldo con maíz. Así como una parte grandísima de maíz. Un caldo bastante, o sea que un caldo de vaca. ¿Qué es eso? Pero bueno, no es el tema del vídeo, pero me sorprende. Sí. Ojo, chicos. No peleéis. O si peleáis, pues ojo. Amor, buen provecho. Porque si nosotros estamos enfadados, podemos hacer todo. Ay, bueno, podemos añadir algo a la sopita. Gente, también quería mencionar, voy a hacer una pausa de este vídeo. Voy a distraerme por un ratito y decir que aquí tenemos unos códigos y si queréis apoyar el Buen canal, provecho. aquí tenéis el código. Y si queréis invitarme a un café, aquí hay un código. Y si queréis conocer a unas chicas eslavas, a una gente eslava, también tenemos un código para vosotros, un código QR. Lo podéis escanear y después ya vais a estar dentro. Buen provecho, mi amor. Amor, buen provecho. Vale, ok. Vale, hay bastantes mensajes, espera. Vale, este vídeo lo paramos un poquitín. Aquí. Vale. Saludos cordiales desde Perú o Araz. No sé cómo se lea. Y yo nunca he escuchado esta ciudad.
Vale, pues saludos desde Moscú a Perú. Yo creo que hay unas cuantas personas de Perú aquí, si siguen yendo, porque había unos cuantos. Hola Alia, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias. No sé cómo te llamas, pero tu nickname es bastante larguito. No parece a un nombre real. Cuando estás en pelea temes la venganza. Exactamente, exactamente. Eso. Vale, por eso hay que ser muy atentos. Orlando Pineda. Saludos de Venezuela. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alia. Saludos. Encantada de conocerte. Yo soy de Moscú. Hola, 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 hola. Las personas que nos están viniendo. Hoy tenemos una transmisión en vivo. Es una transmisión en vivo. Es un live, ¿vale? Y estamos viendo unos reels juntos. Yo estoy dando mi sincera opinión de lo que estamos viendo. Los reels, claro que son en español. Y nada, es la realidad española, pero muchas veces es muy parecida a nuestra de Rusia. Hola de Argentina, vale, saludos a Argentina. Jorge López. Lamentablemente el código de la app donde salen las banderitas no se puede descargar en... No sé qué banderita es. Venezuela, no, no lo sé. Espero que se pueda. Qué tristeza, ¿eh? Hola, feliz día desde Venezuela. Hola, 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 hola. Buenos días a ti, para Venezuela. Alia, ¿es verdad que en verano Rusia sí hace calor o no llega tan alto como a 40 grados? Sí, claro. Aquí normalmente, bueno, lo normal es que no llegue a 40 grados. Lo normal es que, bueno, el calor para nosotros es 30. Ahora estamos en las temperaturas como 28 y es bastante para nosotros. Por ejemplo, yo en el piso, en esta habitación, no tengo el aire acondicionado y me estoy muriendo. Y a veces cuando, por ejemplo, el sol está en nuestra parte, a donde salen las ventanas, estamos como en un barbacoa, pero yo soy la carne y el sol está como el fuego. Estoy aquí, dentro del horno. Vale. Yo sé que, bueno, el año pasado yo estuve en España y Italia. Pero yo tuve suerte de estar en España, no peninsular, sino que en las Islas Canarias. Y ahí el fresquito, el viento fresquito que hacía, Dios mío, muy bien. O sea que la temperatura llegaba a 40, suerte, a 20 a 22 grados más o menos. Con el viento, con todo muy fresco, ¿vale? Pero en España, en la península, en Italia, bueno, creo que el año pasado sí que teníamos mucha información de de las épocas con las temperaturas muy altas, o sea que extremadamente altas que nunca, bueno, no nunca, sino que no habíamos tenido en aquellas zonas por mucho tiempo. Así que bueno, yo estuve en Italia en aquella época una semana, ya, estuve a punto de morirme, porque yo caminaba por la ciudad, por Roma y estuve quemándome. Vale, sigamos. He probado varias apps que me recomiendas. Muchas gracias, soy de Venezuela. Depende de la app que quieras. O sea que, ¿para qué quieres la app? ¿Con qué fin quieres usarla? ¿Para comprar comida o para pedir las cosas electrónicas? No había restricciones para conectarse a YouTube desde Rusia. Sí que seguimos con las restricciones aquí en Rusia en cuanto a muchas aplicaciones y plataformas, pero tenemos el VPN, así que no tememos ahora. No tenemos miedo de las restricciones porque el VPN nos salva mucho. Porque qué más cosas nos prohíben, tan más ingeniosos y creativos somos. Hola.
ahora 23 grados y son las 11 de la noche. Buah. Pero recuérdame, tú eres de Madrid, no, de Málaga, ¿no? Si no me equivoco, Carlos, tú eres de Málaga, ¿no? Málaga. 11 de la noche, ¡fua! Aquí son las 12 de la noche en punto. Y bueno, las temperaturas que tenemos aquí ahora mismo, espera. Estamos a 20. Estamos a 20. Así que... igual, casi igual. 20, 22, te entiendo, porque ahora mismo el balcón está abierto, el viento está entrando, pero no basta. Vale. Moscú hace mucho calor en verano, llega a 30 grados más o menos. Sí, sí, Carlos, exactamente, más o menos 25 y 30. Eso, entre esto. Vale, pues tengo buena memoria, Carlos. En Málaga, eso. Creo que en Madrid y en Málaga son iguales temperaturas, pero no estoy segura. Qué lista eres, muchas gracias. Espero, eso espero. Ale, te invitamos a ti y a todos sus compañeros rusos a Venezuela, ¿vale? Qué invitación buena, muchas gracias. Aquí tenemos de todos los climas, nieve, desierto, montañas, playas hermosas, hay de todo y la comida espectacular. La comida es lo más importante, gente. La gastronomía es lo que representa al país, a la cultura. Así que, a comer. Muchas gracias. Un día vendré. 20 grados en Huesca. Huesca no sé dónde está. No sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Es Hispanoamérica o no? No sé dónde está. Vale, sigamos. Tenemos no tanto tiempo, pero aprovechamos lo que tenemos. Nos quedan, no sé, un cuarto de hora. Así que, gente, vamos a enfocarnos en el siguiente vídeo. El vídeo que vamos a ver ahora mismo, no sé de qué tema se trata. Vale, vamos a pararnos aquí. Podéis escribir, por cierto, vuestras preguntas, cualquier tipo de pregunta, dejarlo en los comentarios y yo voy a responderlo, ¿vale? Así que ya sabéis qué hacer. Vale. Ok, chicos, si estás listos, vamos a empezar con el siguiente vídeo. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno, es una bendición. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno, es una bendición. A ver. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno, es una bendición. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno, es una bendición. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo.
Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, Si tienes felicidad, qué bueno, es una bendición. Ya, pero ¿y de qué vives? el Del vídeo trabajo de Michelle, completamente. de mi esposa. acuerdo, O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido, teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno, es una bendición. Ya, pero ¿y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, eres... Y bueno. Así que, ¿qué tenemos aquí? Espero que ahora se escuche. Bien, pues. Ahora se me escucha. Vale, muy bien, perfecto. Pues, qué risa dio este vídeo. Qué risa, gente, qué risa. Yo creo que, bueno, el vídeo... Ay, perfecto. Pero si tú tienes felicidad, ¿por qué no? ¿Por qué no, gente? ¿Por qué no? Si yo mantendría a un hombre... Es una pregunta contradictoria. No, es una pregunta... difícil, diría yo. Si lo podría hacer o si lo haría. Si lo podría hacer. Es una pregunta más, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, una pregunta para vosotros. ¿Podríais, si sois chicos, podríais... ¿está bien para vosotros, para un hombre, escribir, mantener a la mujer vuestra? ¿O no? No es normal. Para vosotros, ¿qué tal? ¿Es normal o no? ¿O es mejor que la mujer mantenga al hombre? ¿O el hombre a la mujer? ¿O nadie? O sea, cada uno mantiene a sí mismo. Ups. Yo creo que, bueno, en Rusia tenemos la cosa que, ¿sabéis? Normalmente aquí el hombre es como un pilar que mantiene a la mujer. Y otra cosa cuando la mujer lo mantiene. Eso pasa muy pocas veces, pero pasa para cada familia, para cada pareja, en cada situación. Eso depende de cada una persona. Pero normalmente lo más tradicional sería que el hombre mantenga a toda la familia. No a toda, bueno, la mujer también puede trabajar, pero la cantidad de dinero el saldo que tenga el hombre va a ser más alto normalmente. Prefiero mantener a la mujer. Bueno, ¿por qué esa cara triste? Ay. Para mí que el hombre mantenga a la mujer. Bueno, qué tema tan discutible, ¿no? La responsabilidad de un hombre es ser cabeza de la familia y proveer a la mujer como familia de sí, bueno, en Rusia, bueno, yo también estoy de acuerdo con este punto de vista, pero depende de cada persona, verdaderamente. Depende, gente. Bueno, nos queda poquito y aprovechamos el tiempo que nos queda y vemos el último vídeo, Último. Vale. No dura mucho, así que. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Entonces, gente.
vamos a verlo juntos, ¿vale? Ok. ¡Ah, qué fría, coño! ¡Ah, qué fría, coño! ¡Ah, qué fría, coño! Bueno. ¿Sabéis que... ¿sabéis que la palabra friolera aún sigue actual? Porque, buah, que aquí en Rusia creo que hay muchas personas que son más resistentes al frío, pero no lo sé, gente. Bueno, sí, da cierta risa, pero no sé, en Rusia hay una chica que hace unos vídeos como este hombre, ¿vale? O sea, que sale del agua donde todo está cubierto de hielo, en un río, por ejemplo. Hay un agujero en este río debajo del hielo y cortado. Y sale del agua, ¿vale? Y... o sea, en un bañador, la chica está comiendo el hielo. No ice cream, gente. No ice cream. Está comiendo... no está comiendo la comida. No está comiendo el helado. Está comiendo hielo. En un bikini. Bueno, creo que se llama Ice Lady o Ice Queen. Algo parecido en Instagram. Lo podéis buscar. Es una chica rusa. Bueno, eslava, no sé de qué países. Y bueno, se pusieron muy virales sus vídeos, verdaderamente, porque bueno, está comiendo hielo en el agua fría y bueno, al mismo tiempo que está en pleno invierno. No sé, yo estoy viendo estos vídeos y pensando, ay, madre mía, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Porque bueno, no sé, me pongo muy pesado, pero en estos momentos estoy pensando sobre las consecuencias siempre. Pero bueno, creo que en este vídeo da risa. Que bueno, el vídeo se hace con el objetivo de dar risa a la gente, eso espero. No es educativo, no. Pero es chistoso, sí. Es divertido, bastante. Así que, lo que tenemos, gente. Se nos acaba poco a poco el tiempo. Nos quedan, no sé, un par de minutitos. Y quiero deciros que si os gusta el formato de, bueno, las reacciones a los vídeos míos, lo podéis escribir en los comentarios, darnos a saber esto y vamos a seguir con el mismo formato. También quiero decir que nos vemos pronto, espero, y pronto van a salir mis vídeos, pronto va a salir mis nuevos vivos, mis nuevas transmisiones. Perdón por no haber contestado a todas las personas. Espero que no se repita. Pero no estoy segura, porque a veces cuesta bastante responder a todos los mensajes sin perder nada de vista. Así que, gente, ¿qué os quiero decir? Buenas noches a todo el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Espero que tengáis muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, lo que sea, depende de la hora en que estéis. Y bueno, fue cortito, ¿creéis? Bueno, fue como siempre, una horita con vosotros aquí de charla. Así que nos vemos pronto. Seguid las noticias, poned las notificaciones del canal y nada, nos vamos a ver pronto. Así que acumulad las preguntas, acumulad las ideas y que vais a escribir en los comentarios de nuestro próximo vivo. Nos vemos aquí en este canal y hasta luego, gente, que tengáis buena